tengo la costumbre, les doy la bienvenida a la clase correspondiente al martes 16 de marzo de 2021, curso Lectoescritura, grupo 01. Y como siempre hago en este espacio, les anuncio, les notifico que la clase está siendo grabada con fines únicamente académicos. Esta sesión es enviada a ustedes junto con el material de la clase. Igualmente, como siempre hago cuando inicio la clase, cuando les doy esta bienvenida, los invito a que expresen sus inquietudes, a que cuenten lo que ha sucedido en esta última semana, ya que si hay alguna inquietud, algo que corregir, pues esto es de utilidad para todos en el grupo. Utilidad para todo el grupo, solucionamos la inquietud, la duda, y usted, pues, lógicamente va a tener pues, la oportunidad de aclarar. Este es el momento oportuno, el espacio, el tiempo para las inquietudes. Además, pues que saben ustedes que existe un espacio para las asesorías, espacio que ya hemos concertado y que tiene ya una fecha, tiene ya un día y un horario establecido. Bien, adelante, nuevamente los invito a si tienen alguna inquietud o si no, para que demos comienzo a la clase. Bien, están muy calladitos en el día de hoy. Sebastián, buenos días nuevamente, que ahorita había saludado. Muy buenos días, profe y compañeros. ¿Qué más? ¿Cómo vamos? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo va el vos? Profe, excelente. Muchas gracias por preguntar. Bien, excelente y mejorando, ¿cierto? Bueno, todo en la vida es cuestión de Mejora. actitud. Bien. ¿Alguien más? Evelyn. Evelyn Pérez, aquí hay dos Evelyn, ¿cierto? Y Evelyn Giraldo, cualquiera de las dos que nos quiera saludar. Buenos días, profe. Evelyn, ¿cómo estás? Muy bien, Igual, ¿y ustedes? muy bien, muchas gracias. Bueno, con toda pues para empezar, ¿cierto? Para empezar la clase y para empezar el día. Claro que sí. Bueno, muy bien. Entonces tienen ustedes allí en pantalla, ¿cierto? La identificación del curso y voy a pasar a la agenda del día de hoy. Entonces, tenemos ahí en pantalla, Evelyn, ¿nos quieres colaborar con la lectura de la agenda del día de hoy? Sí, señor. Sí, Bueno, gracias. agenda, sesión 16 de marzo de 2021. Lecturas. El tema, dos modos de contar y volver a narrar. 2. Relaciones textuales. Conectores no se lee, deíticos. Talleres, conectores 1, conectores 2, deíticos 1 y deíticos 2. 3. Asuntos y cuestiones de la comunicación. Muy bien. Vamos a, entonces, el primer punto es un tema muy anunciado desde hace 20 días. Les asigné unas lecturas, les indiqué que estas las vamos a trabajar en clase. Hoy vamos a hacer ese trabajo, vamos a referirnos a ellas. Me interesa mucho que hayan hecho estas lecturas, así como con la presentación de la comunicación eje de la gestión o el desarrollo organizacional. Estas son también de mucha importancia porque con ellas pues tenemos varios tics, varias indicaciones para poder continuar nuestro camino de construcción de un ensayo. Entonces vamos a analizar esas lecturas. Entonces quiero que haya bastante participación de parte de ustedes. Eso nos va a facilitar que hagamos la actividad, que a todos nos salga muy bien la actividad. Recuerden que la actividad, pues las actividades en este curso son socializadas, que más que un examen, que una observación, que una calificación, nos interesa es el aprendizaje de ustedes. Y ese aprendizaje se demuestra en estas socializaciones y se demuestra cuando, con los productos que ustedes van entregando, con las aplicaciones. Vamos después a hablar de, vamos a continuar con el tema de relaciones textuales y vamos a hablar de dos temas. El uno se llama conectores y el otro tema se llama deícticos. Y a partir de esto vamos a asignar talleres, dos talleres de cada tema, ¿no? Pues, los dos temas con el taller, la aplicación, pero tiene dos partes cada uno. Y vamos a tener oportunidad al final de referirnos a una material audiovisual que se llama Asuntos y Cuestiones de la Comunicación. Muy bien. ¿Alguna duda sobre la agenda? ¿Algo que quieran comentar? Bueno, entonces voy a devolverme a la sala y quiero pues que comentemos estas lecturas.
Y vamos a hacerlo como hemos hecho las otras socializaciones y simplemente vamos a trabajar con las lecturas, ¿cierto? Voy a pasarme al blog para que a partir de la presentación del blog también podamos hacer este trabajo. Pero mientras tanto, entonces, los invito a que comentemos las lecturas. Cuando dijimos el tema, dos modos de contar y volver a narrar, pues entonces nos referimos, a ver, comencemos entonces hablando de esas lecturas, yo los escucho. Bueno, hablemos de la primera lectura, la lectura que se llama el tema. Entonces, a ver, ¿quién quiere comenzar? ¿A qué se refiere esa lectura? ¿Qué aprendimos de esa lectura? ¿Qué aprendizajes nuevos hay? ¿Qué tiene la lectura? A ver, los escucho. Profe, buenos días. Isabela, buenos días. Qué bueno escucharte. Muchas gracias, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Qué bueno. Bueno, la lectura del tema se refiere sobre todo como a las partes estructurales del texto. Me parece muy importante y la verdad me gustaría yo sé que usted no lo sugirió, pero de pronto como por la falta de tiempo no lo leí en ese momento. Y pues sería como una super herramienta antes de haber escrito el ensayo, porque tiene datos muy importantes sobre la construcción de los textos. Por ejemplo, cuando estábamos socializando lo del ensayo, a muchas personas con el párrafo introductorio pues se les dificultó un poquito cómo escoger los subtemas y eso ahí está súper claro, pues le dan a uno muchas ideas, muchas herramientas para que pueda construir el texto y a través pues, de los subtemas y los conceptos que usted va desarrollando, crear párrafos pues con la estructura pertinente. Muy bien, muy bien, muy bien. Isabela, dices algo muy importante y es que yo les dije, bueno, ojalá la lean antes de hacer el ensayo. Pues o que a medida que van haciendo los ensayos. ¿Por qué? Porque ahí hay parte de la fórmula, pues está mejor explicado, está graficado, hay una ruta escrita, puesta ensayo, en otro ensayo, en otro texto, sobre cómo hacer el texto, ¿cierto? Cómo hacer que sea más eficiente esa producción. Pues, ojalá lo hayan hecho antes, pero bueno, estamos en ese camino de aprender. Muchas gracias, Isabela. Sobre la lectura del tema, escucho. No hay más comentarios sobre esa lectura. Quiere decir hola, que profe. Sí. Buenos días para todos. Buenos días, sí. Daniela. Yo también lo leí y pues saqué una conclusión muy similar a la de Isabela. Nos dice muchas partes importantes que si la hubiéramos leído antes de hacer el ensayo hubieran sido muy útiles. Y nos recalcó lo que usted nos dijo, una clase que era que la escritura comienza desde que la estamos pensando, no desde que la plasmamos en el papel, sino desde que la estamos pensando. Y leí algo sobre los sintagmas nominal y verbal, que no me queda muy claro. Sí. ¿Te acuerdas qué es sintagma o no? No, profe. En una de las clases dije, ¿recuerdan cuando estaba explicando la oración? Entonces dije, miren, el sintagma es primero arrancamos con el fonema. Entonces el fonema es el sonido, A, E, I, O, U, ¿cierto? Pero entonces cuando hablamos del sintagma, entonces ya es una suma de fonemas y es la palabra, ¿cierto? Si a uno le dicen sintagma, es lo mismo que decir la palabra, ¿cierto? Entonces el sintagma es la unidad ya no de sonido, sino de significado, mínima de significado, que es la palabra. Si a usted dicen sintagma o palabra, es lo mismo. Entonces uno dice perro, entonces se imagina el animalito de 4 patas, ¿cierto? Pero recuerden, además, pues aquí hago un tesis, Daniela, que la vez pasada vimos que con la connotación y la denotación, es decir, al interior del contexto y los referentes, uno dice perro y entonces el sintagma se convierte, tiene que saber uno utilizar. ¿Sí sabes a qué me refiero, Daniela, cierto? Sí, pero darle el significado en el contexto que se encuentra.
Entonces yo digo perro, entonces ¿qué se te ocurre? El animalito de cuatro patas, ¿qué Un más? animal. Cuando un hombre le dice a otro hombre perro, Oh, o un bueno, hombre que tiene muchas mujeres también es un eso, perro. eso. Pero entonces el sintagma, eso, muy bien. Pero entonces el sintagma es la unidad mínima de significado, ¿cierto? ¿Sí? Entonces el fonema es la Profe, palabra y y el lo de sintagma nominal y es, verbal. entonces nominal y verbal. Entonces nominal es cuando está ahí explicitado, ¿cierto? ¿Se acuerdan las frases que vimos? Entonces nominal está ahí, ¿cierto? Está hecho, ¿sí? El sintagma se está refiriendo a él de manera concreta, ¿cierto? Y, ¿sí? Y el otro es que está ligado a una acción, ¿cierto? Está ya ejecutando la acción, ¿sí? Nominal y verbal. Entonces, en la redacción de nuestros textos, nosotros vamos a verlo, con los deíticos a continuación, el tema que sigue hoy también, que yo puedo hacerlo verbal cuando lo uno a la acción y después lo puedo poner nominal cuando me sigo refiriendo a él, sigo diciendo este, aquel, cuyo, ¿sí? ¿Me dice entender, Daniela? Sí, profe, muchas Te gracias. está diciendo ahí, listo, ya sabemos cómo. Ahora, liguemos todo lo que ella nos dice, la autora de ese artículo nos dice dentro de lo que hemos hecho en la clase. Entonces, hemos dicho que hay oraciones y que debe tener una estructura, ¿cierto? Entonces, ella nos está diciendo, mire, bueno, entonces usted para hacer un ensayo, usted tiene una estructura y la tiene que pensar, no cuando empezó a escribir, como acabas de decir, sino desde el momento en que tienes la idea, es una constante construcción. Entonces, que haces tú es que, bueno, ya tienes eso, entonces empieza a construir oraciones. Y para tener en cuenta esto, tienes que tener en cuenta los sintagmas, ¿cierto? ¿Qué palabras utilizas? ¿Sí? De manera verbal o de manera nominal. Muy bien. Algo más, Daniela, del texto. ¿Qué experiencia nueva, qué aprendizaje, qué aplicación tiene para No, tu profe, lenguaje ya. profesional? ¿Ah? Utilidad personal y profesional, nuevos aprendizajes, aportes que hay en paralelo de eso que vimos allí, ¿no? Bueno, muchas gracias, Daniela. ¿Alguien más sobre la lectura? Bueno, quiere decir esto entonces que en esta primera parte del ejercicio solo tienen una nota, una valoración, Isabela y Daniela. El resto del grupo no tienen valoración en este ejercicio, ¿cierto? Bueno, quiero ser claro en eso. Aquí no estamos haciendo eh, calificación numérica, pero sí estamos haciendo valoración. Entonces, repito lo que acabo de decir. Quiere decir que Dani y Isabela son las dos personas de 25 que hay conectadas que obtuvieron una nota en este ejercicio, ¿cierto? Nosotros 23 voy a dar la oportunidad de que adquieran nota o puedan valoración en las otras dos lecturas. Pilas con eso, pues, que estamos socializando y estoy dando, pues, la oportunidad. ¿Algo más sobre la primera lectura, además con lo que acabo de decir? ¿Quiere decir que solo Daniela e Isabela hicieron la lectura? Profe, Sebastián, me gustaría hablar pues un poco porque yo lo leí. sería muy bueno, Le Sebastián. Mira cuento, que estoy hablando de forma muy directa. O sea, quiere decir, las únicas que tienen nota en este momento hasta el momento son Daniela e Isabela. El resto, los otros dos no tienen nota y como eso no suma, eso se convierte en un cero. Al menos con respecto a la primera lectura, ¿cierto? Vamos a ver, Sebastián, qué pasa con usted entonces. profe, yo lo leí antes de hacer el ensayo, Sí, principalmente porque estaba muy bloqueado. Yo no tenía idea pues como lo que hacer, pero sí ya tenía el tema, yo ya tenía listo cuál era el tema que iba a tratar, que era la realidad. Pero digamos que a la hora de hacer el ensayo, yo no, pues no me surgía como, bueno, entonces tema, la realidad, pero bueno, entonces, ¿qué? Entonces, pues me puse a leer las tres lecturas para ver cómo me podía, pues, digamos, aportar. Entonces, por ejemplo, refiriéndome hasta el tema, lo primero que digamos que me aportó pues aparte de la estructura textual que ya la sabíamos porque usted lo había explicado, fue el tema de los subtemas, porque ahí le ponían pues el ejemplo que de la universidad y cómo se dividía, pues, como un ejemplo. Entonces eso fue como digamos un aporte que me hizo a mí la lectura para poder, digamos, establecer qué iba a tratar más textualmente en ese ensayo. Entonces me aportó. muy bien. Repito, está abierto la socialización, el debate, los aportes acerca de las lecturas que tenemos como tarea, que de hace 20 días
expusimos, que hemos venido trabajando, como han dicho las tres personas que han hablado hasta el momento a lo largo de la clase. Yo lo he explicado, pero si uno va y mira, las lecturas están reforzando ese tema, ¿cierto? Octavio, adelante. Sí, profe, con respecto a lo del tema, nos muestra cómo estructurar de manera correcta las oraciones y para la creación de un ensayo, estas barras que nos está mostrando acerca de cómo se estructura el tema, los subtemas, las proposiciones y los conceptos, genera que podamos tener una idea clara de cómo desarrollar nuestros propios ensayos, de que en el ámbito laboral o en una aplicación dada para nuestro uso cotidiano o nuestro uso profesional, podamos tener una idea clara de cómo desarrollar este informe, porque es un informe que nos facilita poder emitir una información que queremos dar ya sea a nuestros empleados, por ejemplo, en nuestro caso que somos administradores, pues en mi caso que estoy estudiando administración, para poder transmitirle a mis empleados lo que quiero indicarles de manera correcta. Teniendo una idea principal, un orden para poder que sea claro y conciso. Muy bien, Octavio y compañeros. Sí, ya con estas 4 intervenciones pienso que hemos definido el texto. Me falta todavía pues que avancemos más, alguien que lo haga, pero entonces lo claro es, nos definen en ese texto que uno debe de estructurarlo desde el momento en que era la idea. Entonces nosotros hicimos ese proceso cuando vimos las imágenes. Se llama como decantar, como hacer esa selección y se le da un foco al tema porque a uno le surge una cantidad de temas o el tema es muy amplio. Entonces la clave es el tema como tema, abárquelo, focalícelo y a partir de él emita unos subtemas y después vienen las proposiciones, ella las llama proposiciones y después vienen las conceptualizaciones y viene un cierre, ¿sí? Ahora, ella plantea la macroestructura y la superestructura, ¿sí? La una en cuanto a cómo va a estar dispuesto estructuralmente, qué partes va a tener, y la otra en cuanto al sentido que va a tener, ¿cierto? ¿Qué mensaje va a entregar? Habla de esas unidades a las que se refería Daniela, y los llama sintagmas. Yo ya había dicho que era un sintagma, se lo recordé a Daniel y lo recordé a ustedes. Y al final, ahí plantea un ejercicio, incluso les había dicho, quien quiera hacerlo voluntario lo hace para que le sirva, pero qué más ejercicio que haberlo leído antes del ensayo. No importa, porque en adelante vamos a seguir construyendo nuestros ensayos teniendo en cuenta esas pautas. ¿Quién se refiere entonces al final? Puede ser una de las cosas que ya habló para que vamos agilizando. El final de este texto, entonces, ¿qué nos plantea? Después de que habla de las conceptualizaciones. Mariana. Profe, pues a mí realmente esa parte, la final me pareció muy importante, porque habla desde los conectores. Muy bien. A veces, realmente yo en específico, a veces no sé utilizar los conectores. En un texto los metemos ahí como por rellenar, por decirlo de alguna manera. Y ahí nos especifican muy bien en qué momento debemos utilizar los conectores y qué tipo de conectores podemos utilizar. Entonces creo que esta parte a mí realmente me sirvió mucho y lo tendré muy en cuenta para próximos ensayos y próximos textos. Muy bien. Es que los conectores, al igual, yo recuerdo, por ejemplo, aquí el tema del complemento de los predicados, que al comienzo dijimos, ¿verdad que eso existe? Después, eso se le pone a todas las oraciones. No, si yo lo veo conveniente. Y después vimos, un complemento puede ser de tiempo, de lugar. Con los conectores ocurre lo mismo, no se ponen por poner, ¿cierto? Como su nombre lo indica, dan curso, van conectando, van dándole secuencia. Y los conectores pueden ser al comienzo de un párrafo, ¿cierto? Para arrancar bien, o dentro del párrafo para ir dar esa secuencia. Y pueden ser para precisar, pueden ser de conclusión, en fin, ahí está el cuadro y ahorita lo vamos a repasar. De hecho, Mariana y compañeros, hoy vamos a explicar ese tema de conectores, vamos a precisarlo. Y como ustedes leyeron el documento, pues entonces vamos a hacer un taller, ese taller junto con la explicación pues que hagamos, hacemos el taller, ¿cierto? Yo hago una explicación, pero básico también haber leído este documento. ¿Para qué? Para hacer el taller. Muy bien.
Ese es el tema, ¿sí? Bueno, va mejorando la participación. Los quiero motivar, no con ese tono que utilicé ahora como, y entonces, ¿el resto entonces qué? Cuando yo puse las lecturas dije, son obligatorias, pero porque en otro grupo me hizo caer en la cuenta, profe, es que si usted no dice que son obligatorias, uno como que usted siempre invita a leer, siempre motiva, pero es por el estilo que tengo yo en el curso. Aquí valoramos, ¿cierto? No evaluamos, pues no calificamos, valoramos, es motivar si usted hace los ejercicios, ¿cierto? Es mi tono y es la forma como yo procedo, ¿cierto? Entonces eso hace que de pronto si no digo obligatorio, si no digo se califica, si no digo tiene cero, la gente como que no se anima a participar. La idea es que participemos y socialicemos. Es otro método de hacer el curso que puede ser muy peligroso para quienes están tan enseñados a que los mantengan pues condicionados así con una nota, pero es muy también muy beneficioso para quienes están motivados y son constantes. Entonces, vuelvo y digo lo que he dicho siempre y seguramente lo haces muchas veces en el curso, motivación, trabajo, ¿cierto? Bueno, ese primero es el tema, ya lo han dicho, mucha utilidad para el ensayo. Los otros dos también son muy útiles, son más estilo capítulo de libro, puede tener una redacción más de escritor, el autor que los de las otras dos textos, uno se llama Volver a narrar y otro se llama Dos modos de contar, es un periodista, escritor, profesor de nuestra universidad, el profesor Juan José Hoyos. Él tiene un texto que se llama Contando Historias. Es un libro que publicó con la editorial de la Universidad de Antioquia. Y las dos primeras partes, los dos primeros apartados del primer capítulo de ese libro, los tomé yo y los traje aquí a la clase. Entonces, comencemos. Comencemos con dos modos de contar y que digamos acá, ¿cierto? ¿Qué contiene? ¿Sí? Miguel. Buenos días. Buenos En días. Dos modos de contar, pues me pareció como el mejor texto de todos los tres que leí, que muestra la diferencia entre un texto pues que es narrativo y el otro que lo muestra de manera como expositiva, pues que muestra, lo informa. Por ejemplo, acá en el ejemplo que es... Entonces, Miguel, precisa, es narrativo e informativo. Eso, narrativo e informativo. Muy bien. Lo muestra con el ejemplo de cuando el hombre llegó a la luna, y me parece muy interesante, pues a mí me llamó mejor la atención el modo narrativo, en el que cuenta, creo que es una escritora que se llama... Oriana Fallaci. Oriana, eso. Sí, sí. Pues me gusta más este modo porque lo engancha más uno en la lectura que el informativo. Pues el informativo es algo más como que algo que uno lee, pues para saber qué pasó, pero en la manera que lo cuenta ella, lo engancha más a uno, porque cuenta desde un principio, como cuenta ella, que es como desde que se levantaron, pues días antes, desde que comieron en la NASA. Entonces es algo que a uno le engancha más que el otro que es como meramente lleno de datos. Muy bien, Miguel. Miguel dice algo y es, me gustó más tal estilo. De hecho, él comenzó diciendo, este fue el texto que más me gustó de los tres. Válido. Uno de acuerdo a su hábito de lectura, de acuerdo con el momento en que lee de pronto también. Vamos a ver al final, casi al final del curso, una experiencia de lectura. La lectura es una experiencia y eso determina el momento en que uno esté, la motivación que tenga o cómo lo está haciendo. Y entonces es válido también que uno diga, me gustó o esta lectura me identifique con ella. Entonces Miguel claramente dice que se identifica muy bien con el estilo narrativo, pero quiero dejar la reflexión también, el narrativo y el informativo son muy importantes. Ya voy a hacer una corta exposición. ¿Alguien más sobre ese texto? Profe. Sí, Sebastián. Ah, bueno, Duan. Duber. Sí, pero ahí nos explica la diferencia, como nos dio el compañero, entre el texto narrativo y un texto informativo, el cual nos describe las diferencias en que el narrativo envuelve al lector, o sea, lo vuelve casi protagonista, como si estuviera en la historia. Una de las características de este método es que el autor alterna la narración y el diálogo. Llamémoslo estilo. Sí. Llamémoslo de este estilo narrativo, estilo informativo. O sea, podríamos también decir
la modalidad informativa o la modalidad narrativa, pero llamamos el estilo informativo y el estilo narrativo. ¿Vale, Duer? Entonces estás diciendo que una de las características de ese estilo narrativo es que envuelve al lector, ¿cierto? Sí, por ejemplo, de la forma en que lo estructura. O sea, Bueno, ¿y cuáles son esas formas de esa estructura? ¿Lo recuerdas? ¿Tomaste nota? ¿Qué partes tiene cada uno y cuál es el paralelo que él hace? primero lo estructura de una forma cronológica, desde un Esa es una. principio hasta Eso un se llama final. el tiempo, esa es una de las partes. Muy bien, Sí. Luego el espacio, muy bien. El espacio, sí. los diálogos O sea, los personajes y los diálogos, sí. y su punto de vista. Muy bien, muy bien. A diferencia del informativo que no me acuerdo cómo lo llamo, sí, en una forma de pirámide invertida. Ah, sí, tiene una pirámide invertida en donde el hecho grueso se cuenta al comienzo, se hace como un desarrollo y se hace un cierre. Se llama entradilla o entrada, se llama cuerpo y se llama cierre, ¿cierto? Esa es la pirámide invertida. Sí, La en pirámide ese, invertida de Uber y compañeros es como si fuera un embudo, ¿cierto? En donde lo grueso está adelante en lo informativo, cuentan lo espectacular, pan, en pocas palabras. Dicen, lo describen y cierran rápidamente. Esto es como un embudo, como un triángulo invertido, pues parado, como una pirámide invertida, una pirámide al revés, pues, ¿cierto? Uber. sí, pues a mí me gustó más como forma narrativa porque nos hizo como comprender cada uno de los protagonistas de la historia. O sea, su proceso, su protagonismo, su importancia que tuvo en este caso fue en el arribaje de la luna. Sí, o sea, el alunizaje, la llegada del hombre a la luna. Muy bien. Quiero que hagamos una reflexión y que pensemos, ¿cierto? ¿Qué utilidad tiene? ¿Qué aplicación tiene? ¿Qué aprendizajes? Estamos hablando de los aprendizajes, ¿cierto? ¿Qué utilidad? Claro, para escribir mejor, para distinguir. ¿Y qué aplicación profesional? Pues como administradores vamos a tener que hacer informes que van a tener mucha descripción. Entonces vamos a tener que saber plantear sin que se nos vuelva un elemento literario, pero vamos a tener que hacerlo, como también vamos a tener que hacer comunicaciones tipo informativo, circulares, memorandos, los mismos correos electrónicos, la misma comunicación rápida, verbal o escrita, nos va a hacer que nosotros hagamos uso de los dos estilos. ¿O qué piensas, Duder? Sí, sí es así, ¿cierto? ¿Qué piensas? Sí, pero esto nos sirve mucho, por ejemplo, al nosotros estructurar un texto o una información. Esa Uh -huh. información, al llegar al lector, lo envuelva. O sea, le llame su atención, lo invite a reflexionar sobre eso. Pero, por ejemplo, en el caso de un informe que uno haga, a uno le toca escribir, ¿cierto? Un informe muy técnico, por ejemplo, de lo que está pasando en una planta de producción o en un centro de trabajo, ¿cierto? Mi empresa. Entonces, tengo que tener elementos narrativos, repito, sin que nos volvamos novelistas o literatos, tenemos que distinguir esos elementos narrativos para poder dar tiempo, personajes, poder plantear símiles a descripciones, ¿cierto? Entonces, es muy útil. ¿Sí? ¿Algo más, Duder? No, pero sería eso. Bueno, Sebastián va a volver a intervenir. Adelante, Sebastián. Profe, ¿cómo está? Yo, por ejemplo, en donde mencionamos pues el estilo narrativo de Oriana Fallaci, yo ya conocía pues el tema de lo que era ese estilo de Oriana y cómo influía. Yo una vez llegué en el colegio, nos hablaron del tema y nos pusieron a leer un libro de ella que era Carta a un niño que no alcanzó a Uh nacer, si no -huh. estoy mal. Sí. Entonces, uno lo pone en contraste, o sea, más como en situación, lo pone en situación, y digamos, el hecho de la luna fue un momento muy trascendental para el ser humano, ¿cierto? Ella lo narra de una forma que, digamos, en esa conmoción del ser humano de este tema, es muy bacano de leer. Pero ¿qué pasa? Eh, y bueno, y ella lo hace porque, pues, tiene esa particularidad. Pero entonces yo veo que, digamos, ya después hay noticias que si lo metemos muy en ese estilo narrativo, se vuelve muy pesado de leer y no es tan, digamos, tan llamativo como cuando era con ese, digamos, tema que era como tan trascendente y tan importante para la humanidad. Entonces ya Sí. empieza a haber como, digamos, eh, conflicto. Pero también
gracias a eso, yo por ejemplo, en el ensayo, intenté, por ejemplo, en la introducción no poner digamos, ya hablé de la realidad, entonces, la realidad es esto, sino que empecé a plantear como interrogantes, como intentando dar un estilo así narrativo para, digamos, poder enganchar, que es lo que hacía Oriana. Entonces fue Enganchar, como, involucrar a las personas en lo que estoy contando. ujú. Entonces es como eso, ese aprendizaje que me quedó de esta segunda lectura. Entonces, complemento lo que le dije a Duda. Hombre, tendremos nosotros como profesionales que enganchar a la gente cuando le escribamos, motivarla, que nos lean, pero no solamente, pues, como les digo, que sea expositivo el texto, narrativo, así como el que estamos haciendo como en el ensayo de opinión, no, sino que sea un texto en la empresa en donde yo logre entonces dar mi sentido, dar mi explicación. Entonces es muy útil aprender esto y más que nos ejercitemos acá. ¿Alguien más? Comencemos a hablar de la segunda lectura. Yo hago un resumen de esa lectura rápidamente. Más dudas. Miren, por ejemplo, que aquí fue Isabela o fue Daniela. Fue Daniela quien dijo, mire, yo tengo una duda. Entonces, para eso es este espacio. Yo les explico la lectura. ¿Cierto? Miren, la pusimos, la leímos, la aplicamos, la estamos comentando y estamos haciendo esta actividad a la que le vamos a dar una valoración. La actividad del día de hoy con esto tiene dos valoraciones. Pues la valoración de lo que estamos haciendo acá y estamos haciendo esta valoración, mejor dicho, tiene una valoración y esa es la evaluación de esa lectura y recuerden que eso es una nota del seguimiento, ¿cierto? Entonces, hasta el momento hay 2, 4, 6 personas que están con esa nota, con esa valoración, ¿cierto? Más oportunidad entonces para que participen. Profe, yo La iba a decir, tercera ay, perdón. lectura, la tercera lectura. Laura, adelante. Laura, tú empezaste a hablar y después alzaste la mano, ¿cierto? Sí, yo iba a decir No, algo, cortaste. perdón. Sí, sí, puedes desactivar la manito. Laura, Ay, sí. yo iba a decir algo sobre el texto, pues, que yo entro normal, pues antes de leer el texto entraba mucho, bueno, todavía, porque no lo he puesto realmente en práctica y confundía mucho esos textos cuando me decían como que escribiera algo de texto expositivo, normalmente uno termina escribiendo como un texto informativo, Sí. como que no diferencia muy bien esos pasos. A mí me gustó bastante el texto, es muy, pues se entiende muy bien, muy fácil, y me gustó bastante que al final hace como un resumen sobre qué hace uno y qué hace lo otro. Entonces me pareció bastante interesante, pues si pones las diferencias muy claras, entonces se hace mucho más fácil entenderlo. Entonces no, solo Háblanos de era esas diferencias, Laura, un poquito. A ver. listo, ¿Tomaste nota o decía, no? sí, sí, a mi momento, por favor, yo entro ahí. Bueno, bueno. Bueno, vamos a hacer una cosa, Laura, entonces, vamos a un ejercicio. Sí, dale. Mientras Laura entra, ¿alguien más quiere opinar sobre el segundo texto y sobre esas diferencias? Para que junto con Laura podamos dirigir lo que va a hacer en este momento. ¿No? Bueno, es queda cerrada la sustentación de los textos. Vamos entonces voy a plantear acá. Estoy en el blog, voy a abrir aquí una de las presentaciones del blog. Quien la haya visto, le puede haber orientado mucho también acerca de ello, ¿cierto? ¿Sí? ¿Lo estamos viendo en pantalla? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguien vio esta presentación a medida que iba haciendo las lecturas o no? Quiero que alguien me diga, quiero que me digan. Profe, yo no, pues la verdad no. Me gustaría saber en qué No. parte es que está. Sí, señor. Está en el blog. ¿Sí? ¿Se acuerdan que una de las normas, alguien más, Sebastián fue quien intervino, ¿cierto? Sí, profe. ¿Quién más? A ver, quién la leyó? ¿Quién la vio? Entonces, muchachos, ¿se acuerdan que les dije? Les he dicho siempre, obligación, revisar el material del blog. Estamos en el blog, ¿cierto? Sí. Entonces, miren, unidad 2, que es donde estamos hablando de fonema. Miren, Daniela, ¿se acuerda de sintagma? Sí, profe. Acá está, vea, palabra que constituye unidad de significado, listo, que vimos ahí, entonces dijimos consulta y lee los documentos, entonces ahí los pusimos, aquí está cada uno de los documentos, y ahorita está la actividad que vamos a hacer, entonces esa unidad tiene un material de apoyo, y les he dicho, siempre, así yo no lo abro en clase, así yo no diga, revisen el material de apoyo, que ese material tiene que ver con los temas de clase,
complementa el tema, le da más pistas. Entonces, por ejemplo, para el taller de oraciones, funciones de los signos, comprensión lectora. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que todavía tienen tiempo de leerlo. O sea, no lo hicieron para el ejercicio, pero todavía les sirve. Y aquí están las tres lecturas, el tema, dos modos de contar y volver a narrar. Aquí hay otro que se llama Límites del ensayo académico, también aporta mucho para esto. Después dice una pausa para la reflexión, que la vamos a hacer hoy, ¿sí? Y vamos a ver, entonces aquí dice videos y presentaciones, entonces hay una presentación que vamos a escuchar hablar, hay unos videos que son estos que refiere acá, y escribir en la universidad, una estructura textual, aquí es un tema que vamos a desarrollar también, perdón, con el que ya comencé. Ahí también están los ejercicios y vamos a abrirla después. Pero aquí de primerita, Sebastián, ¿la ves? Sí. Dice texto narrativo, texto informativo y lo voy a abrir. ¿Listo? Entonces, Laura Diosa, adelante con su resumen y si quieres se apoyo aquí en lo que yo tengo. ¿Cierto? Listo, profe. Bueno, lo que yo noté era que el discurso pues narrativo destruía el orden cronológico, lo invertía. Perdón, Sí. y el informativo, perdón, y el narrativo lo recompone o lo reconstruye. Sí. También decía que ahí se referían como discurso noticioso. Sí. Él destruía la atención y estaba diseñado para que el lector se enterara de los hechos fundamentales, de los hechos principales en los primeros párrafos del relato. Pero en el narrativo contaba los hechos tal cual como sucedieron, o sea, si la noticia importante había pasado mucho después de que inició la historia, iba a estar mucho después. También decía que el discurso informativo eliminaba detalles que el periodista, pues que la persona que estaba narrando la historia consideraba superfluos o importantes y se limitaba a narrar los hechos a grandes rasgos. Y el discurso narrativo acumulaba la mayor cantidad posible de detalles significativos y simbólicos, porque creo que ahí decía una frase que decía, en los detalles está la verdad. Sí, y hay una palabra que es la relevancia. O sea, el periodista o quien informa decide qué relevancia le va a dar, ¿cierto? Eso Exacto. tiene que ver mucho también con ese punto de vista que ustedes estaban escogiendo cuando dan el foco. Entonces, yo elijo si le voy a la pobreza, a la desigualdad, o, ¿por qué no?, a el devenir del tiempo. Pues no sé, uno ya da el foco y de ahí salen los subtemas a propósito de lo que estamos haciendo. Pero entonces aquí está hablando de una relevancia, o qué descarta, ¿sí? Entonces le da casi que una sola mirada, un punto de la realidad en el informativo, y ahí es donde hablan de la pirámide invertida y esas partes. En cambio, el narrativo no solamente puede deconstruir todo el orden, sino que hace de forma más detallada uso de esos diferentes elementos, de esa estructura. Mire que ahí la tenemos, acá está en la pantalla, el tiempo, el foco, los personajes, el contexto, el punto de vista, el tono y la extensión. ¿Cierto, Laura? Esos son los que Sí, trata señor. ahí el paralelo. Muy bien. ¿Algo más, Laura? Sí, iba a decir también que en el discurso informativo, en el texto informativo, no aparecían personajes, sino únicamente nombres. Pero en los textos periodísticos o narrativos, en cambio, aparecían datos en realidad de cada persona. Creaban el personaje, ponían datos del personaje como para que las personas se identificaran más con ellos. Bueno, Laura, digamos que el estilo informativo o periodístico es el mismo, ¿cierto? Y que el narrativo es uno, ¿cierto? El narrativo es uno y el informativo periodístico es el otro, ¿cierto? Ahora, tengo que decir algo acá, pues ya como paréntesis y extensión, porque el tema no nos da pues hasta allá, porque el curso no es para periodistas el que estoy dictando en este momento, sino para administradores, pero hay que decir que el estilo periodístico va pasando a lo narrativo cuando hay cuatro géneros periodísticos, ¿cierto? La noticia, la entrevista, la crónica y el reportaje. Repito, la noticia, la entrevista, la crónica y el reportaje. Entonces, casi todos los grandes escritores, los premios Nobel, fueron primero periodistas. Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Gabriela Mistral, ¿sí? Y después se centraron en ser poetas o en ser escritores. Entonces, Gabriel García Márquez comenzó trabajando en el diario El Universal de Cartagena, después estuvo en El Espectador, y por allá, después de tener como 15 años de ser periodista,
me refiero por ahí en la década del 60, fue que empezó a escribir sus obras. ¿Pero por qué? Él empezó haciendo noticias, dentro de ese ejercicio iba y entrevistaba personajes, ¿cierto? Y comenzó a narrar hechos involucrando el tiempo, entonces se llama una crónica. Crónica viene de cronos, de tiempos, en donde los hechos son contados de manera secuencial. Digamos, una obra que él tiene que se llama Crónica de una muerte anunciada, él conserva ese estilo muy periodístico, pero está narrando. Entonces esa obra que la han leído comienza el día que iban a matar a Santiago Nacear, soñó que no sé qué, eran las 5:35 de la mañana, y él comienza a contar lo que le sucedió a Santiago desde que se levantó. Otro asunto era lo que decíamos, que en el estilo narrativo él se da el lujo de violentar los espacios y los tiempos. O sea, comienza con Santiago, después lo pone por allá cuando era niño, después cuando... Entonces, por eso es tan difícil leerlo a él a veces, ¿cierto? Porque él deconstruye el tiempo, hace lo que le da la gana, perdonen la expresión, con el tiempo. Entonces, ese es un estilo de crónica. Ahora, ya viene una reunión de todo esto, pues un trabajo ya con narración, ¿sí? Viene la novela, ¿sí? Entonces, viene desde lo periodístico, los reportajes, cuando hay crónica, hay entrevista y hay noticia, y se convierte en una pieza informativa, pero repito, generalmente con la crónica y el reportaje, estos escritores, estos autores, periodistas pasan a ser escritores, porque se quedan ya con lo narrativo, ¿cierto? Cierro el paréntesis. Entonces, ese estilo informativo es lo periodístico, y el narrativo es lo literario, bueno, el hacer la narración. Nos están diciendo con las lecturas, o vamos a tomar de las lecturas, como dijimos ahorita, vamos a tomar de allí los elementos de cada uno para poderlo aplicar al ejercicio profesional. ¿Algo más, Laura? Laura, ¿algo más? Sí, ya habías terminado, Laura, cuando hice la explicación, cuando extendí la explicación. ¿No fue Laura, no? ¿Todavía está Laura por allí o no? Bueno, creo que se le salió de sí, la... entonces continuemos con esto. A ver, ¿quién más quiere entonces? Estamos, además de Isabela Orrego, Daniela Naranjo, Sebastián Londoño, Octavio Acevedo, Mariana Villa, Miguel Torres, Tuber Avendaño y Laura Diosa. ¿Quién quiere cumplir con esta actividad que habíamos propuesto para hacer su valoración respectiva? Para que continuemos aquí entonces. Buenos días, profe. Buenos días, Samantha. Profe, pues trayendo un poquito el primer y el segundo texto, me parece que cuando tenemos la oportunidad de leer los dos antes de desarrollar la actividad que estaba programada para el día de ayer, ambos nos complementan de una forma muy, muy diferente, pero cuando lo traemos a una globalidad, nos da una facilidad al momento de escribir. Por ejemplo, Sí. del tema, yo no era una persona que tuviese mucha facilidad para expresar como los subtemas y todo, y a la vez tampoco tenía mucho conocimiento sobre los conectores. En el colegio los había conocido un poco, ya después con la lectura me tomé el tiempo como de buscar un poco más, porque yo sé que es un tema en el que no me va bien, y es un poco importante para traerlo hoy aquí. Muy bien. Además de que, pues ya lo mencionaste, pero también quería entrar un poco sobre las diferencias que había entre el estilo narrativo y el informativo, que además del tiempo y la estructura de que uno era un triángulo invertido, también estaban los detalles de los protagonistas, que ambos se pueden, ¿cómo se podría decir? Se pueden tomar desde puntos diferentes, pero podrían tener una misma finalidad. Muy bien. Una intención. Una misma intención, o sea, se toman desde diferentes ángulos, pero al final podrían tener una misma intención y me parece importante recalcarlo. Recordemos que cuando yo escribo, alguien dice algo en función de alguien. ¿Quién es ese alguien? El emisor. ¿Y quién es el otro? El perceptor, ¿cierto? Ahora, en el momento en que yo simplemente entrego una cantidad de datos, pues podría estar en la línea del receptor, que ya dijimos que no, que vamos a hablar de perceptores. Yo necesito que el otro sienta, viva, casi que esté viendo lo que yo estoy diciendo allí. Que lo viva allí, que lo pueda
experimentar. Entonces esa carga de detalles, del tiempo, de los personajes, hace que la gente, como decíamos ahora, se enganche, en palabras más paisas, se encarrete, se involucre ahí con el escritor. Entonces eso es lo que hace, eso es lo que posibilitan los elementos narrativos. Samantha, ¿algo más? No, profe, gracias. Muy bien. Bien. Voy a pasar entonces a explicar, no sin reiterar la invitación a que puedan sustentar su trabajo, ¿sí?, quienes lo hicieron, ¿sí? No podría asegurarte tajo, asegurar de forma directa, pero sí pues como entender que 2, 4, 6, 8, 9 personas han sustentado su trabajo. Las otras personas pues no se han motivado a hacerlo. No sé, no podría ser así, no hicieron el trabajo y no leyeron, pero entonces los invito a que hagan los trabajos de clase. ¿Para qué? Para que los resultados de estas sustentaciones y socializaciones tengan pues como esa validez. Y sean materializados, ¿cierto? Porque ese es el trabajo que estamos haciendo. Les repito, no estamos presentando exámenes escritos, ¿sí?, pero estamos haciendo ejercicios. Este es uno de ellos. Voy entonces a terminar esta parte de esta actividad con lo siguiente. Entonces miren la presentación, Sebastián. Cuando yo hago de la producción del texto escrito, ¿ya lo vimos o no? Sebastián, esto que ves aquí no es nuevo, ¿cierto que no? Fue la estructura que utilizamos. Sí, la que nos planteó para hacer el ensayo. Antecedentes, referentes, causas, problemas, afirmaciones, solución, conclusión, impacto. Y esto que está aquí es lo que reafirma la lectura de la profesora Parra, por lo que ella lo desglosa, ¿cierto? Ahora, el orden tiene que ver con un propósito, un sentido, una unidad y una coherencia. Hasta ahí, todo esto lo hemos hablado, y lo más interesante es que lo venimos trabajando. Entonces estamos aprendiendo estamos con el método de aprender haciendo. Muy bien. Ahora, aquí vamos a hablar del estilo narrativo. Entonces el estilo narrativo tiene el tiempo, entonces es un orden cronológico, se cuenta un antes, una hora, un después de la historia, se reconstruye, recrea y deconstruye el orden del tiempo. Él lo llama espiral del tiempo. Pero miren que en el estilo informativo es un orden cronológico de tiempo, el hecho es único, es una cronología casi que lineal, ¿cierto? Es lineal en la mayoría de los casos, esa es la gran característica. Ahora, vamos a mirar el foco. Entonces el foco tiene que ver con escenas, escenificación, escenario, expresiones, precisión en datos accesorios, y crea un suspenso y una tensión. Mientras que en el estilo informativo el foco son escenas, una escena única. Es la pirámide invertida. El hecho, se explica el hecho y se cierra rápidamente. Ahora, los personajes, entonces hay unos tipos, ¿cierto? Unos tipos de personajes. Entonces hay unos diálogos. Entonces ahí se describe la personalidad, los rasgos, cómo se relacionan, cómo están metidos en la realidad, la cercanía entre esos personajes. Hay diálogos que conectan y hacen avanzar. Y ojo con esto, hay un tipo de narrador, ¿sí? Pilas con este tipo de narrador. Primera persona, protagonista, testigo, monólogo interior. Segunda persona, lo llaman epistolar. Y tercera persona, omnisciente. Entonces, tipo de narrador: el protagonista en primera persona, u otro narrador es el epistolar, una segunda persona, ¿cierto? Está ahí desde el lado. Y tercera persona, omnisciente, narrador omnisciente. Está como presente en la acción, pero está observando allí, ¿cierto? Él es quien describe, pero no es protagonista. En cambio, en la primera sí. Y en el epistolar, él está haciendo uso de relatos, de cartas, y está también a un lado de la narración, así él haga parte de ella, ¿cierto? Esas aventuras de textos que vamos a poder abordar, por ejemplo, en una isla en donde él mismo cuenta su historia, pero que lo hace con relatos allí, esa es la segunda persona, ¿cierto? El protagonista es cuando él toma la acción directa, y el omnisciente es cuando él está contando lo que pasó en esa época, él está ahí como mirando, como enfocando su cámara y él cuenta. Entonces, tercera persona omnisciente. Tengan en cuenta esos personajes. Personajes en el estilo informativo periodístico son personajes diálogos. El personaje se nombra pero no se describe, son simples datos, simples roles: el médico, el psicólogo, el estudiante, el peatón, simplemente. Y el narrador es el testigo del hecho. No llega a ser omnisciente, mucho menos epistolar, mucho menos en primera persona. Es un testigo, simplemente cuenta. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Se está entendiendo el paralelo que estoy planteando? ¿Sí? Sí, profe, está muy claro.
Bueno, ahora hablemos del contexto en el estilo narrativo. Entonces, como lo decía ahora, miren, en el estilo narrativo existe la novela, el cuento, la crónica. Los tipos de texto informativo es la noticia, el informe, el instructivo, la carta, la circular. Miren la diferencia, ¿cierto? Ahora, el contexto del estilo informativo es el contexto de hecho en sí, sin ambientes ni antecedentes, va lo que va. ¿Sí? Ah, miren, aquí había hablado, aquí me adelanté y hablé de los títulos, de los tipos, perdón, de texto, ¿cierto? Está el narrativo y el informativo. Ahora sí el contexto desde lo narrativo, entonces antecedentes, ambientes, tratamiento de un espacio. En cambio, en lo noticioso o informativo es el hecho en sí, sin ambientes ni antecedentes. Entonces yo voy a contar que ayer en horas de la mañana un carro se precipitó desde un quinto piso de un parqueadero en el sector de Castropol. Yo no empiezo a describir la rampa, ¿sí? Ni la velocidad, ni cómo se sentó el, el, el conductor, ni las llantas, nada, ni el modelo del carro, ¿sí? Y cuento simplemente lo que pasó. Pero si fuera a hacer una crónica, comenzaría desde cuando él salió a su destino, contaría que él estaba haciendo una visita allá porque fue en el parqueadero de visitantes, contaría que no obstante ser un carro blindado, tenía 3 ocupantes, estaba al volante, no sé qué. Entonces, miren la diferencia en ese, podría empezar a ser hecho el contexto, ¿cierto? De lo que está ocurriendo alrededor. Pero escuchamos la noticia, o al menos quienes vemos noticias, tanto televisiva como radial, debe haber aparecido y escrito en los periódicos, el estilo simplemente, lo que pasó y simplemente qué consecuencias trajo. Cayó, dio pérdidas, dejó un muerto y 2 heridos. Muy bien. Ahí les cuento además pues la noticia para quienes no la vieron y no la miraron. Eso pasó ayer en Medellín. Ahí pude poner el ejemplo de cómo lo aplicaría yo si fuera narrativo, si fuera a hacer una crónica o simplemente como lo hemos presenciado, que es la noticia. El punto de vista. Entonces, el punto de vista en lo narrativo hace referencia a la afirmación, posición concreta, forma de ver la realidad. Entonces, digamos que lo narrativo también tiene calificativos, adjetivos. ¿Sí? Eso hace parte de esas descripciones, tanto del paisaje, del ambiente, como de los personajes. Ahora, el punto de vista desde el estilo informativo es neutro, imparcial, objetivo. Perdón la expresión, lo que es. Ahora, tenemos un tono en el estilo narrativo y es impersonal, puede ser impersonal, narrativo, emotivo, y se incluye en el hecho quien está hablando, ese tono, ¿sí? Entonces puede ser, podamos ver, por ejemplo, que uno ve en lo narrativo ese de suspenso, Agatha Christie, Edgar Allan Poe, pero uno ve también un tono epistolar, descriptivo, ¿sí? De vida, reflexivo de otros autores, ¿cierto? Pero uno va también un tono como de aventura, como vivencial de otros autores. Entonces ahí lo tiene usted, ese tono. Ahora, viene un tono en lo noticioso, impersonal totalmente, ¿sí? Nos involucra. Ahora viene la extensión. En lo narrativo no importa la extensión en aras del estilo y el tratamiento, que son organizados y son secuenciales. Hoy la invitación, y yo creo que una de las enseñanzas de la clase de hoy es hay que mirar el material. Eso facilita. Otra de las enseñanzas, hombre, si el profe nos dice, todos los temas que el profe va hablando están relacionados con el material y con lo que vamos haciendo. Por eso es un taller. Y otra enseñanza es, además de revisar el material, además de que está relacionado, la enseñanza es entonces que todo lo que vemos ahora tiene que ver con todo el curso. Entonces, miren, más adelante vamos a ver si lo pueden ver ya en el Dropbox o en el blog. Un ejemplo de una narración, un cuento que más o menos en 10, 12 renglones logra el autor, se llama Ítalo Calvino. Entonces, miren que la extensión no importa, en aras de un estilo y un tratamiento también vamos a ver que pueden haber narraciones de 1500 páginas, 600, 300, 100, 50, en fin. Entonces, miren la extensión. La extensión en el entorno estilo informativo se escribe en las 7 W. Y la extensión tiene que ver con la entrada, los gringos lo llaman leads, el cuerpo, desarrollo concreto, los españoles lo llaman entradilla, el cuerpo, desarrollo concreto y el cierre. Nosotros, como estamos hablando de un ensayo, y vamos ahí, estamos camino a, bueno, ¿cómo escribo yo? Y un estilo de ensayo de tipo
académico que tiene ya unas partes. Nosotros hablamos más en detalle, repito, de unos antecedentes, una explicación, unas afirmaciones, proposiciones y una conclusión. Pero si lo vamos a ver, estamos hablando siempre, cuando hicimos la autoevaluación, de un párrafo de entrada, un párrafo de desarrollo y un párrafo de cierre. Mírenlo, acá está en el informativo. ¿Sí? Bueno, ya vimos los tipos de texto. En el narrativo son novela, cuento, crónica. En el informativo, mírenlo acá: noticia, informe instructivo, carta circular, informativo desde la empresa, ¿cierto? Si vamos a hablar del periodístico, hay unos géneros que ya los dije ahorita: noticia, entrevista, crónica y reportaje. A ver, miremos acá, ¿qué tengo por acá? Ah, bueno, este es un aplicativo de narración, el que les mencioné. Más adelante lo vamos a ver y está en el texto. Entonces, este es el paralelo que podemos hacer, ¿cierto? Esta presentación tiene ese aplicativo que vamos a hacer más adelante, no lo vamos a hacer hoy, y aquí tiene la versión sonora de una narración, que también la vamos a abordar más adelante. Comentarios, preguntas sobre esta presentación, sobre este paralelo, que además de haber puesto las lecturas, de haber dado la oportunidad de que socialicemos, de haber trabajado el tema implicado, me permito traerlo a la clase y dejarlo en el blog, ¿cierto? Comentarios, aportes, todavía tenemos tiempo. ¿Sí? Opiniones. Por aquí hay una opinión de Sara. Repito, cuando uno no tiene micrófono, pues al menos demuestra que está en la clase y que está pendiente, y miren que allí ella lo pone. Dice: profe, no me funciona el micrófono, pero respecto a los textos, me parece que haberlos leído antes de corregir el ensayo fueron de gran aporte. En cuanto al primer texto, es importante cómo se destaca la doble estructura del texto, que es el contenido y la forma, supra y macroestructura. A eso se refiere ahí Sara. Que es contenido y forma o expresión. También es importante resaltar la estructura semántica, que vemos que el tema se divide en subtemas, y esto a su vez en proposiciones temáticas que se relacionan a partir de conceptos o ideas. Muy bien, Sara. Ahí está prácticamente pues, tu punto de vista, sobre todo del primer texto, ¿sí? Y ya hicimos particularmente el paralelo entre lo narrativo y lo informativo. ¿Alguien más? Sebastián, te invito pues a que des como ya que no hay más opiniones, el cierre, la conclusión de esta actividad y de estas lecturas. Ah, bueno, Dayana. Profe, yo quería agregar algo. Bueno, Juan, primero Dayana y después Juan. Juan José. El texto Dayana. 3. Es que Juan no José, se habló Juan casi José, del texto 3. Juan José, vamos a hacer algo. Primero Dayana y después tú. ¿Listo? Vamos Listo. con Dayana. Del texto Dos modos de contar y volver a narrar, a mí realmente me llamó mucho la atención cómo mencionaban que los periodistas todo el tiempo están como pensando de qué manera van a dar a conocer pues esa noticia a las demás personas. Bueno, me llamó mucho la atención porque en el texto Volver a narrar nos mencionaban que a veces los escritores se sentían como atados a esa forma de escribir que se da ahora, que es la de acortar tanto las noticias como limitarse a las opiniones personales, limitarse a las narraciones y simplemente poner la información principal, la información secundaria y mandar así la noticia, porque dicen que las personas hoy en día no tienen tiempo para leer. Pero luego hace una pues reiteración en que realmente no es que no tengamos tiempo para leer, sino que uno nada más saca el tiempo para aquello que le interesa. Entonces, por más larga que sea pues una noticia, si a uno le interesa, uno se va a sacar el tiempo para leerla, pero no la va a leer simplemente porque es corta, sabiendo que no le interesa. Entonces, respecto a eso, pues estaba pensando que no tienen en cuenta que en realidad es bastante importante, ¿cómo se dice? Como encajar con el lector, llamar la atención del lector, y que normalmente la atención del lector no se llama con esa forma que tienen ahora de mandar las noticias, que realmente suele ser como tan robótico. Ni siquiera se siente que una persona sea la que está escribiendo, sino que fuera algún texto dictado por un tipo de computadora o algo así. Ujú. Y también ahora pues mencionar que debido a esa forma de escribir que se está dando ahora,
están recurriendo demasiado a los títulos amarillistas para poder llamar la atención de la gente, en lugar de recurrir a esta forma de narración que normalmente siempre lo atrapa a uno porque uno se concentra mucho en la noticia y siente que realmente uno la está viviendo, que uno en ese momento la está viendo. Y sí, yo creo que ya. Bueno, Dayana, es esto. Si estamos hablando de un perceptor, que es el foco, recuerden la presentación que la vez pasada vimos y que dije, todas mírenla, todas mírenla, siempre habrá, es útil los dos modelos, el informativo y el narrativo. ¿Cuál es el asunto? Si tu foco es tu perceptor, entonces escoge cómo vas a entregarle la noticia. Entonces, ahora con el tema del COVID, por ejemplo, esos adultos mayores de 70, 80, 90 años, pues cómo llegar con las campañas para que se vacunen. El argumento, la forma, el contexto, va a ser muy diferente a cómo llegarle a los jóvenes de 18 a 30 años, a las personas más jóvenes, ¿sí? Entonces, ahí viene, ¿cómo haces? Entonces, como administrador, yo me tengo que parar en el punto de, bueno, ¿a qué audiencia voy a llegar? ¿Cierto? ¿Cuál es mi perceptor? ¿Cuál es mi foco principal? Entonces, eso es lo que nos enseña. Entonces, los dos son muy útiles en el contexto de la administración, en el contexto del rol del administrador. ¿Algo más, Dayana? Pero le quería comentar que en realidad es la primera vez que veo este tipo de noticia narrada. Realmente ya estaba muy acostumbrada como a leer las noticias informativas, pero realmente nunca había visto una noticia narrada. Incluso las prácticas estudiantiles yo las hice en el periódico El Mundo. Entonces, Sí. cuando empezaban a narrar, nosotras pues a veces nos quedamos ahí como en un ladito escuchando cómo los periodistas reproducían lo que habían grabado y empezaban a narrar y empezaban a redactar, pero no lo hacían en forma de narración, sino que lo hacían de forma informativa. Entonces me llama mucho la atención estos dos últimos textos porque nunca los había visto de esa manera. Bueno, realmente el punto de vista que tienes frente al periódico es el punto de vista con el que tenías. A los periódicos hacen noticias solamente, pero mira, por ejemplo, en el tema del mundo, que entre otras cosas el periódico ya no está, ya está como en un receso con esto de la pandemia, no se puede hacer que vuelco. En el periódico hay un señor que se llama Ignacio Mejía, el que hace la columna política. Ese señor hace noticias, unas noticas de 6 o 7 renglones y esa es la columna política, ¿cierto? Pero también hay una periodista que era la directora y que era la coordinadora de edición, Luz María Tobón Vallejo, por ejemplo, ella es más llamada a hacer crónicas, a hacer reportajes, entonces, y hay páginas, por ejemplo, un periódico el día domingo es donde uno mejor puede ver todos los géneros, puede ver entrevistas, puede ver reportajes, incluso reportajes gráficos que se usan hoy por hoy también mucho. Es decir, contar un hecho a través de cortos titulares y muchas fotografías. Eso es un reportaje gráfico, ¿cierto? Muy bien tu mirada, Dayana. Puedes cerrar tu micrófono si no vas a... Bueno, Juan José. Profe, ¿yo puedo participar después de Juan José? Sí, claro que sí. Este es el espacio para que hagan sus aportes. Juan José. Profe, buen día. Sí, No, a mí lo que más me ayudó fue el texto 3. Es que yo ya, por ejemplo, del texto 1 ya tenía el tema y el estilo de cómo lo iba a narrar, pero el texto 3, ¿cómo lo cuento? O sea, ¿cómo empiezo también? Esa era la pregunta que se planteaba ese texto y fue la que más me ayudó. Sí, muy bien. Lisette. Bueno, con respecto a los tres textos, creo que los tres se relacionan, uno es como más general con respecto a la estructura, el otro ya son las formas de narración y ya la otra se enfoca en algo más específico todavía que es como el estilo de narración o pues el estilo que elige un periodista para contar la noticia. A mí me sucedió una situación particular cuando yo iba a escribir el ensayo que yo no sabía, o sea, yo sabía de qué quería hablar y no sabía cómo contarlo. Ya cuando yo iba a corregir el ensayo e iba a hacer la segunda versión, yo dije, pues yo quiero hacer algo así más o menos como un estilo narrativo, pues ya después de haber leído los textos, y era algo que pudiera enganchar más en mi lectura que yo sentía que yo no lo estaba utilizando. Con respecto a un aporte que hizo ahora el compañero Sebastián, que dijo que de pronto era el tipo de noticia el que ya enganchaba más o menos, creo que es el estilo el que ya engancha más o menos.
pues con lo que estaban diciendo, el estilo pues narrativo o el estilo informativo. Me parece que esos dos estilos se dividen más que todo como en el enfoque del área en el que se van a desarrollar. Por ejemplo, un informativo, de un texto en el que yo tengo que estudiar un tema, pero uno narrativo, perdón, es donde a mí me están contando, pues como dice, una historia que no sea necesariamente para como estudiar, que no sea necesariamente como para yo aprender algo, sino para pues no sé cómo decir las palabras, no sea necesariamente para yo estudiar un tema, sino que es más como con un fin de entretenimiento, siento yo. Sí, pero ambos tienen aplicación en el rol para un administrador, para un médico. Es decir, cuando yo tengo que distinguir que yo voy a informar, simplemente me lo exigen, me lo piden para un boletín o simplemente voy a contar el hecho. Pero cuando yo, para motivar mi personal, para dar curso, pues como a un proceso, yo tengo que, o un informe mismo, digamos un fin de semana en la planta de producción, yo administrador, tengo que rendir un informe, tengo que ser muy descriptivo, muy narrativo. Entonces es buscarle por allí la utilidad. Muy bien, ¿alguien más? Profe, yo tenía una pregunta con respecto a estos dos. Recuerde, si usted la tenía, ¿sí? Usted tiene una pregunta, ¿cierto? Yo tengo una pregunta, sí. Sí. Íntegramente, ¿un escritor tiene que utilizar solo un estilo cuando va a hacer un texto o sí, es un texto? Bueno, de manera integral o de manera, yo pienso que todos debemos conocer, por eso lo estamos viendo, los dos estilos. Entonces, hablemos de un escritor. Pues un escritor, yo ya lo dije, generalmente los grandes escritores, los premios Nobel de literatura, primero fueron periodistas y después se volvieron escritores. O sea, uno comienza con la noticia y se va adentrando en la crónica y el reportaje y eso hace que usted como que se pula, coja destreza en lo narrativo. Entonces ya se se escriben cuentos, se escriben novelas, muy bien. Pero en el rol ya no del escritor ni del periodista solamente, sino en el rol del profesional, en este caso el administrador, los dos, distinguir los dos estilos es muy importante. ¿Cierto? Entonces sí tiene que tener integralmente, y es lo que estamos haciendo con este taller, las competencias para no solamente distinguir, sino escribir de manera informativa y de manera narrativa o descriptiva. ¿Sí? Profesora dice que si puedes mirar el chat, porfa, qué pena. Gracias, sí, sí. Sí. Bueno, aquí Sara está complementando, vamos a cerrar con este comentario. Gracias por avisarme. Sara dice, en cuanto al segundo texto, considero que la forma de Oriana Fallaci, aquí ya pone Oriana, hace que el receptor se sienta más atraído hacia lo que está leyendo y esto genera un ambiente de interés. Ojo, Sara, con la palabra receptor, ya lo hemos explicado acá mucho. Piense si es receptor o perceptor dentro del proceso de comunicación y el tratamiento con las personas, lo que estamos planteando acá. Y dice, respecto al tercer texto, escribir con emoción al público no son cosas que dañen el buen periodismo, sino que son cosas que deben coexistir. Claro, el tono, sobre todo en el tono, los ambientes, la motivación. Muchas gracias, Sara, por el esfuerzo que haces, pues, al no tener micrófono de compartirnos, y gracias, Lisette, pues, por recordarme que no había visto en esta parte del chat. Muy bien, entonces aquí está el informe de lectura. Quiero agradecer de forma explícita el registro de la participación de Isabela Orrego, Daniela Naranjo, Sebastián Londoño, Octavio Acevedo, Mariana Villa, Miguel Torres, Duber Avendaño, Laura Diosa, Samantha Londoño, Sara Osorio, Dayana Moreno, Juan José Ateortúa y Lisette Ramírez. Muy bien, eso demuestra que hubo la tarea, pero entonces, como siempre hacemos acá en el curso, no vamos a descartar del todo, sino que hay otra oportunidad más que vamos a hacer todos. Entonces, digamos que la actividad se compone de 2 notas, de 2 miradas. Esta sustentación que hicimos, y por favor, para que realicemos una actividad que hay en el blog. Sebastián, ayúdame por favor y me lees a la aplicación Activa 4, que está en pantalla en este momento, ¿cierto?
Listo, profe. Déjeme, yo lo amplio que no lo alcanzo a ver bien. Listo. Consulta y lee los documentos disponibles en el recurso Dropbox. Listo, ahí están los documentos, no hay necesidad de volverlos a leer, ¿cierto? Están los mismos documentos. Ahora sí, haciendo uso. Haciendo uso del espacio disponible en la parte inferior de esta entrada del blog, introduce tu comentario, comenta los textos y la forma como a partir de ellos vas a implementar mejoras a tus escritos futuros. Incluye tu nombre, código de identificación y grupo. Una vez escribas tu comentario, puedes comentar los aportes de los otros integrantes del grupo. Sebastián y compañeros, no se trata de hacer un comentario genérico, no se trata de parafrasear lo que ya dijeron aquí los compañeros. Todos esos comentarios, desde el punto de vista personal, deben tener un punto de vista diferente. No se trata de decir de manera genérica, porque yo ya lo conozco, pues cuando dicen son muy buenos, me aportarán, no, sino realmente como hemos hecho en el ejercicio de hoy, que me tome el trabajo de explicarlos, de motivarlos, de escuchar a los compañeros, hacer su aporte. Esa es una oportunidad para que, digamos, esta participación no quede en blanco del todo. ¿Qué pasa con las personas que leí que participaron? Pues van a tener una buena valoración en el sentido de que participaron y van a poner su comentario. Te repito, ¿qué pasa con las personas que no estuvieron en la clase, que son pocas porque hay 26 personas conectadas? Van a tener esa oportunidad de poderles valorar ese comentario escrito en el blog. Entonces, esta actividad tiene dos propósitos, esta última, ¿cierto? Que ustedes, digámoslo así, salven esa nota. Quienes hoy no hablaron, puede ser, pues yo no digo necesariamente que timidez, no lo vieron pertinente, pero entonces lo escriben y tienen pues ahí, yo tengo otro punto para valorar, pero si hago la aclaración, quien hizo la intervención hoy, las personas que leí ahora, y hacen este comentario, pues van a tener una valoración más integral. ¿Alguna duda sobre la actividad? Recuerden, colocan el nombre, la identificación y el grupo, ¿cierto? 01 Medellín. Están en el blog, ya saben cómo hacer un comentario y ojalá hagan comentarios de lo que escribieron sus otros compañeros. Santiago. Sí, señor, qué pena. Es que mira, no he podido aportar porque hoy tuve que hacer un turno nocturno, entonces he estado súper ocupado. Entonces es por eso que no podía hacerlo. Listo, Santiago, tienes la oportunidad, por la razón que sea, de complementar tu nota y que no te quede en cero haciendo el comentario en el blog, ¿vale? Listo, profe, muchas gracias. Listo. Dayana abrió el micrófono. Bien, ¿vas a aportar algo? Bueno, estamos en el campo de acciones frente a la actividad. Santiago, no obstante la aclaración que haces, ¿está claro lo que dice la actividad? O sea, es muy importante que nos vamos sabiendo qué tenemos que hacer para que después, en lo posible, no tengamos pues que preguntar, pues estemos como perdidos, digámoslo así, en ese sentido, qué es lo que hay que hacer. Entonces, ¿está claro lo que hay que hacer? Sí, señor. Yo de todos modos enseguida vuelvo a ver la grabación por si tengo alguna duda. Muy bien. Sebastián, ¿claro lo que leíste? La actividad que hay que hacer. Sí, profe, quedó De claro. acuerdo con los instructivos, ¿hasta cuándo hay plazo para hacer la actividad? Bueno, eso no me quedó tan claro. Bueno, ahorita al final definimos cómo vamos a hacer con esta actividad. Pilas pues al final de la clase que voy a proyectar, voy a proyectar en pantalla hasta qué día, vamos a acordar qué día. Recuerden que cuando son talleres autoevaluados en clase, los elaboramos y una vez los autoevaluamos en clase son 3 días. En este caso vamos a mirar. Muy bien, pero entonces por ahora queda claro. Comentarios finales de esta actividad, creo que ya están todos los comentarios, sin embargo si alguien quiere dar su, haya hablado o no haya hablado en los minutos anteriores, en esta hora que llevamos conectados, sobre esta actividad de las lecturas. Bien, yo cierro entonces diciendo la gran utilidad que tienen para el desempeño profesional dentro de la lectoescritura, en este caso de un administrador. La gran utilidad que tienen, no solamente para haber redactado ese ensayo, sino para los ensayos que siguen, para la escritura. Sobre todo, muchachos, no lo tomen para la clase, para este semestre de 2021-1, sino para sus vidas. Muy bien, voy a pasarme entonces de presentación y voy a hacer el otro punto de la clase que tiene que ver con los temas de conectores idénticos. Entonces voy a compartir la pantalla donde tengo esa información. ¿Sí? Me dicen cuando la tengamos ahí. ¿Ya la vemos en pantalla? Sí, pero ya. Bueno, una versión más de lo que hay que hacer. Está en el blog, aquí lo transcribí. Todo lo que leyó Sebastián está aquí, haciendo uso del espacio disponible. Mira, acá está.
¿Qué tiene que ver? Pongo aquí lo que hicimos en la socialización, nuevos aprendizajes, aportes y paralelos, utilidad profesional y personal. Reitero, usted pone su comentario, es una oportunidad para que no pase en blanco. No está en la sesión de hoy, pero ve la grabación. Por favor, presente la actividad. Entonces, mira, acá está. Y acá está transcrita la misma que ya leyó. No requiere más explicación porque ya la expliqué, ya pregunté si se entendía y no hubo pues ninguna objeción, entonces se entiende. Listo. ¿Estamos claros? Sí, profe. Bueno, vamos con relaciones textuales. Entonces, al final del texto, como lo decían ustedes ahora, del primer texto del tema, hablaba de referencias directas. Entonces, remiten al lector a lo que se ha nombrado. Las más usadas son el pronombre, la repetición de palabras o expresiones y sinónimos, ¿cierto? Hago un paralelo, doy una expresión para retomar lo que digo o repito la palabra. Este texto está diciendo, como lo dije sobre el texto, él mismo sigue diciendo. Eso es, ¿sí? O simplemente digo él, el cual, él, me refiero. Pero esas relaciones textuales se definen, se aplican mediante 3 temas: conectores, deícticos y comodines. Vamos a ver en el día de hoy los conectores y los deícticos. Como decían ahora, los conectores son esas palabras que conectan, que enlazan. Los deícticos son palabras que dan curso, nos llevan al texto que venimos. Y los comodines son esas palabras que, como su nombre lo indica, acomodamos con frecuencia. Entonces, aquí la idea es saber qué es un comodín para no aplicar. Repito, hoy vamos a ver conectores y deícticos, voy a introducir el tema y vamos a realizar talleres. Entonces, ¿qué es un conector? Son expresiones de transición que marcan la relación entre las ideas. Sirven de bisagra lingüística. ¿Quién me dice que es una bisagra? ¿Qué entienden por bisagra? ¿Qué es una bisagra? A ver si yo estoy pues acertado aquí. Como un soporte, profe, no. Pero, ¿soporte de qué? ¿La bisagra está en dónde? En la puerta. Exacto. Entonces, un soporte. ¿Y soporte por qué? Abre y cierra. Sí, diga, no, pero hay 2 cosas. Soporte porque sí, claro, de ahí es que está pegada la puerta. Pero a la vez, que la última intervención hace que abre y cierre. Entonces tiene, la bisagra es la que soporta la puerta. Claro, generalmente una puerta tiene 3 bisagras. Entonces está ahí está pegada la puerta. Pero además tiene la posibilidad de que la puerta abra y cierra, se mueva. Entonces yo utilizo la palabra bisagra, entre comillas, acá para decir que los conectores son una especie de bisagra lingüística. O sea, es la que hace que podamos pegar, articular las frases, pero a la vez hace que tenga movimiento, que sea dinámica, que tenga sentido. Los conectores son puente o conexión, son un puente y una conexión para indicar relación entre las oraciones o ideas de un párrafo, ¿sí? Puede ser un conector dentro del mismo párrafo o entre párrafo y párrafo, ¿sí? ¿Está claro lo que es un conector? Incluso con el símil que hice de la bisagra. ¿Hay alguna duda sobre qué es un conector? Para explicarlo aquí mismo y para todos. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, voy a volver aquí a la sala. A ver. ¿Es claro? Isabela, que tienes abierto el micrófono, ¿es claro? ¿Sí? Profe, yo lo tengo cerrado, pero no sé por qué le aparece a usted. No, se abre, no sé. Ahí ya sí está cerrado, mira. Bueno, claro, lo que es un conector. Voy a continuar. Mi función, o como yo dicto la clase, no es simplemente entregar unos contenidos y seguir adelante. Yo tengo que estar seguro en función de mis perceptores cómo va la clase, se entiende, qué inquietudes hay. Entonces, por favor, como estoy aquí en pantalla full y no estoy viendo la sala, no solamente activen el micrófono, intervienen cuando hay una duda. Sin embargo, yo estoy preguntando. Muy bien, entonces ya sabemos qué es un conector, o ya definí qué es un conector. Entonces, los conectores lógicos, aquí está un resumen de esa tablita que nos plantean en ese último ensayo. Ahora, por favor, en el blog y en el Dropbox hay un artículo que se llama 1500 conectores. A quienes les guste el tema, lo pueden mirar. E incluso ese ensayo, la primera vez que yo lo vi, lo guardé, lo fotocopié, lo tengo, porque era el pastelito cada que yo estoy. Es mi pastelito, mi forma de ir a consultar cada que estoy redactando. Un autor, Fernando Álvarez, él se tomó el trabajo, ese autor se tomó el trabajo de clasificarlos y de ponerlos en orden alfabético y llegó a 1500 conectores. En el texto nos ponen cerca de 15, 20, no sé, pero no los clasifica. Entonces los conectores pueden ser lógicos,
pueden ser de contradicción o limitación, pueden ser de tiempo, lugar, pueden ser de causa-efecto o de resumen o conclusión. Entonces, los conectores lógicos, por ejemplo, otra vez, de nuevo, bien, ¿sí? Lógico, está incluyendo allí, está dando curso. Limitante, aunque, pero, a la inversa, no obstante, ¿sí? Aunque. Tengo que decir que los conectores no son únicamente conectores, ¿sí? La palabra otra vez, ese compuesto, existe, depende cómo se utilice. Estamos diciendo que el otra vez en una oración es un conector, ¿sí? Pero tanto la palabra otra como la palabra vez pueden ser utilizadas. Lo mismo que otra vez, de acuerdo en el contexto. Entonces, no siempre que uno vea la palabra otra vez, ese compuesto es un conector, ¿sí? Aquí estamos hablando que se utiliza como conector. Delimitación o contradicción, aunque, pero a la inversa, de tiempo, lugar, sobre, a través, de, después, antes, ¿sí? A lo largo. Y los que señalan causa-efecto, conectores de causa-efecto, por tanto, por lo tanto, por lo que. Y los conectores que son un ejemplo, resumen o conclusión. De hecho, en otras palabras, en conclusión. Ojo con estos que generalmente nosotros decimos en conclusión, finalmente y para terminar. Y los tres son conectores, ¿sí? Pueden ser de conclusión, pero ¿qué conclusión es? ¿Sí? ¿A qué me refiero? A que cuando uno dice finalmente, es posible que usted esté cerrando una idea y cerrándola en ese párrafo, pero no está terminando el artículo o el ensayo. O, por ejemplo, en conclusión, está simplemente cerrando una idea y no cerrando el texto. Pero usted dice para terminar, entonces sí está terminando, para cerrar, ¿sí? Entonces no es lo mismo en conclusión que finalmente o que para terminar. Depende cómo lo utilice. Muy bien. Entonces, estos son los conectores. Vamos a realizar un primer taller. Estos talleres, Sebastián o alguien que me quiera contestar, ¿dónde encontramos los talleres? En el blog. ¿En el blog o en el Dropbox? En cualquiera de los dos. Listo. Todos tienen ubicación donde están los talleres, ¿cierto? No hay problema con eso. En la misma parte donde encontramos el de oraciones y el de inferencias, ahí hay uno que se llama conectores 1, otro que se llama conectores 2, otro que se llama dícticos 1 y dícticos 2. Voy a explicar rápidamente. Entonces, del tema de conectores vamos a realizar para la semana entrante, recuerden. Ponemos hoy, lo traemos la semana entrante a clase, lo autoevaluamos en clase y ahí sí lo subimos ya autoevaluado al blog, perdón, al Dropbox, ¿cierto? ¿Es clara esa parte que simplemente estoy recordando? O mejor, ¿hay dudas sobre este procedimiento? Bien, está claro para todos entonces porque no hay ninguna intervención. Entonces, un primer se llama conectores 1, entonces nos van a poner un texto, aquí está impreso, está la imagen, acá está transcrito y usted lo va a encontrar transcrito para que lo haga, va a ser el mismo procedimiento que hizo con las oraciones y con las inferencias, lo realiza, lo trae a clase y lo autoevalúa. Entonces dice, espacio, contemplo el cielo por la noche, no soy capaz de distinguir la figura, espacio, el perfil, y tiene 13 espacios. Y al final tiene unos conectores que usted va a utilizar acá. Les dice, escriba sobre la línea el conector que considere necesario para la adecuada construcción del siguiente texto. Puede escoger entre la lista de estos que aparecen al final. ¿Qué debo decir yo? Que las comas, coma, punto seguido, determina qué tipo de conector y cómo va el ritmo de la lectura. Entonces tengan en cuenta las comas, cuando hay dos comas, entre comas, cuando hay un punto seguido, miren, ¿sí? Entonces ese es el primer taller. Conectores 2, consta de dos partes la hoja, el frente y el reverso, ¿cierto? Entonces el ejercicio, pues más bien el ejercicio está en las dos partes, tiene dos partes, entonces ya cuando hagamos la autoevaluación, perdón, de sabemos cuánto vale cada punto. Sin embargo, usted divide entre 5 entre 13 y le da cuánto vale cada palabrita, eso lo vamos a hacer el día de la autoevaluación. Entonces el frente vale 2.5 y el reverso 2.5. El frente tiene 10 conectores. Ya es más, ya no tiene que buscar entre una cantidad de conectores, sino entre 4 conectores que están aquí después de cada frase, entre paréntesis, y la pone allí. Hace lo mismo, construye la frase, reemplaza el conector y la traemos a clase. Son 10 frases. Si este frente vale la mitad, 2.5, cada una vale 0.25.
Y el reverso tiene una especie como de pasatiempos o actividades que tienen que ver con la agilidad mental, con la utilización del lenguaje, de palabras, de gramática. Y entonces lo primero es unas palabras escondidas en estas tortas, en estos círculos, y le pide que en la dirección de las manecillas del reloj, o al contrario, usted indique en qué dirección y va a reemplazar acá vocales. Ahí están las instrucciones. Están esas instrucciones para que usted llene palabras. ¿Qué palabras? Palabras que aparezcan en el diccionario. No invente palabras, no ponga conjugaciones, no ponga pues otro tipo, sino palabras, palabras. Mire que aquí, ahí dice, faltan vocables poner palabras, formar la palabra, ¿cierto? Repito, palabras que sean castizas, que aparezcan en el diccionario. ¿Ya? Son 4 opciones. Acá donde dice anagramas, dice que descubra en la siguiente lista los nombres de algunas ciudades que son visitadas por los turistas en la temporada de fin de año. No son solamente de Colombia, no son solamente de América del Sur, ¿sí? Ahí puede ser en inglés, un país de habla inglesa, cualquiera de estos sitios, en portugués si es de un país como Brasil o Portugal, en fin, es formar con esas palabras, con esas letras una palabra. Sílabas sobrantes es, en este cuadrito que hay de letras, me están pidiendo que en forma de espiral yo ubique palabras y dice que al menos, que la mayor cantidad de palabras posible, ¿cierto? No le dice que ni prefijos, ni palabras de 2 letras, ni verbos conjugados. No es una sopa de letras, pues como que usted tenga que hacerlo mal. Es en espiral, y usted puede volver y decir, esas casillas tienen unas letras y ahí usted puede encontrar palabras. Hay personas que encuentran hasta 40 palabras, 50 palabras. Entonces vamos a ver también esa calificación, esa valoración. Y el enganche es que hay unas sílabas que están acá en la parte de arriba y con ellas me proponen que aquí, digamos, el ejemplo que me ponen es que dice igual, semejante, eso quiere decir uniforme, y esa palabra uniforme, porque tiene 8 letras, cabe perfectamente acá. Lo mismo que con las inferencias, usted tiene que utilizar aquí el diccionario. ¿Y a qué lo está llevando? A que pueda, entonces, enriquecer su léxico. Esas son las 2 talleres de conectores, ¿sí? Creo que me hice entender, sin embargo, abro el espacio por si hay alguna pregunta, alguna duda al respecto, con mucho gusto. Este es el momento oportuno, el tiempo adecuado. Profe, yo no entendí bien el del cuadrito, el último, qué pena. No sí, el cuadrito, el último. Mira, tú tienes, ya cuando mires el taller lo vas a entender mejor, pero ¿qué quiere decir? Aquí hay unas sílabas. Y entonces aquí te da una definición. Entonces te dice, por ejemplo, en la número 3, igual, semejante. Entonces tú buscas. ¿Qué quiere decir igual, semejante? Uniforme. Y aquí en la tercera fila dice, hay un espacio para poner uniforme y tiene 8 letras. Entonces te ponen, por ejemplo, definiciones como rugosidad. Entonces tienes que buscar el sinónimo, la palabra que significa rugosidad, pero que quepa con 8 palabras en esta primera casilla. Con 8 letras, perdón, con 8 letras. Ahora, dice al final, se me ha olvidado, que con las sílabas que le sobren se formará otro nombre de la isla del Sol en Bolivia. Lo pone aquí al final en esta rayita. Ahora sí está claro. Sí, profe, ahora sí. Muy bien, bueno. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos con el tema de deícticos. El deíctico es una expresión que remite al texto, a lo ya dicho, a lo que se va a decir. Permite medir la capacidad para identificar las relaciones que establecen ciertos elementos oracionales entre las partes del discurso. Deixir quiere decir ir hacia. Los deíticos son clases de palabras cuyo referente varía de acuerdo con la situación, espacio-tiempo del emisor del mensaje, llamado también sujeto de enunciación. Entonces los deíticos pueden ser desde los pronombres personales, pronombres relativos, pronombres posesivos, pronombres demostrativos, adverbios de lugar o tiempo, pronombres enclíticos o proclíticos. Entonces cada uno tiene un ejemplo, ¿sí? Pronombre personal, les dije a los estudiantes que preparaban el parcial. Les dije, ¿a quiénes? A ellos. No está el pronombre, ¿cierto? Si yo digo, dije a los estudiantes, ya no es deítico, el les, ¿cierto?
Pronombre relativo, no vino la estudiante cuyo padre es abogado. Ese cuyo es el deíctico que me está indicando que es relativo al pronombre de quién, de ese que es el papá de ella, de esa estudiante, ¿sí? Pronombre posesivo, estos libros son los nuestros. Viene acá, no lo confunda con un pronombre, ¿cierto? Cuando ya dice estos libros son los nuestros, es deíctico, ¿cierto? Cuando digo los libros son nuestros, ahí ya no es deíctico, ¿cierto? Demostrativo, debes hacer el informe. Este debe ser intachable, este. De lugar y tiempo, aquí están los amigos de quienes hablé ayer, mire, aquí lugar y ayer son palabras que pueden estar en otro contexto, aquí están haciendo las veces de deíctico. Y enclíticos y proclíticos, que pueden ser los que a veces pueden causar mayor confusión, es yo le agrego al verbo, ¿sí?, a la acción, ¿sí?, la partícula, al verbo observar, obsérvalo, ¿quién? Tú, en dónde lo puede depositar, ¿sí? El taller tiene una explicación bastante detallada con lo que acabo de decir. O sea, es como cuando yo expliqué en clase y las lecturas terminaban de explicar o precisaban. Aquí está escrito, ¿sí?, escrito que es un deíctico. Acá está la visión de cada uno, acá están los ejemplos, miren uno a uno. Y termina acá. Y acá está el primer ejercicio. Son 3 ejercicios de deíctico, ¿cierto?, en 2 talleres. Entonces, aquí vamos a calificar 8 puntos de este taller. Lo mismo, te divide 5 entre 8 y eso le va a dar el valor de cada punto. Como es múltiple escogencia, recuerden, copien el taller y ponen sus respuestas. En lo posible, como yo cuando haga la autoevaluación, voy a poner 1, la A, la B para las respuestas, pero las explico en clase. Usted no se va a remitir a mandarme una hoja con un número y una letra y decir buena, no, sino que va a hacer su ejercicio y lo va a mandar como autoevaluación. Recuerden, la autoevaluación es en que se mejora la explicación. Entonces aquí es una lectura. Este ejercicio de estos ejercicios deícticos tienen 3 lecturas, como les dije. Una que habla de lo literario, lo narrativo, entonces un argumento de la Odisea. Hay una segunda que habla de un tema muy científico, una segunda que habla de un tema muy poético, ¿sí?, muy de figuras. Entonces, ahí también podemos mirar deícticos. Y una tercera que habla de una lectura de corte científico especializado. Entonces, con las 3 vamos a trabajar. Entonces, bien, repito, deícticos, la explicación. ¿Qué va a hacer usted? Va a leer bien el documento. Los talleres a veces traen no solamente la aplicación, sino la explicación. Entonces, usted tiene ya 2 explicaciones. La que el profesor dio en clase, que miren la que está acá en el contenido de la presentación. Digamos que esa es la resumida, la comprimida. Esa tiene la explicación verbal en la grabación de video que tiene el profesor hizo, ¿cierto? Pero segundo, el taller, en este caso, mire, el taller tiene la explicación, ¿sí? Miren que en el de conectores, quien leyó el artículo del texto, del tema, dijeron algunas personas, claro, ahí está la explicación de qué son los conectores. Yo lo expliqué en clase, está escrito en ese documento y está aquí en la presentación de clases esa definición. Entonces, mire, entonces volvamos a los deícticos. Acá viene este taller, van a llenar, es múltiple escogencia y con el estudio que van a hacer del tema, lo que expliqué, lo que dice el taller en el primer taller en explicación, viene un segundo texto y tiene 8 opciones. Y viene un tercer texto y tiene 10 opciones. Van a realizar esos 2 talleres. ¿Preguntas, comentarios? ¿Se entiende? ¿Me dice entender? Sí, profe, bastante claro. Yo creo que ya en la práctica se va aclarando un poco más. Bueno, cuando menciono la palabra práctica es, lea bien. Ahora estoy diciendo, estoy recalcando. En el texto que leímos, que se llama el tema, está la explicación de qué es un conector y hay una tabla de conectores. Yo expliqué en clase los conectores y hay 2 talleres de conectores. El tema de deícticos lo estoy explicando, lo escribí en el taller, está en la presentación. Viene una tercera parte, consulte por su cuenta, mire el material de apoyo. Y viene lo que tú dices, la práctica. Entonces, por favor, hagan los talleres que esa práctica le va a dar, no solamente el entender mucho mejor qué es cada tema o cada aplicación, sino que le va a dar experticia.
Ahí lo decía Sebastián ahorita, cuando yo empecé a escribir, decía también Daniela, Isabela, cuando yo empecé a escribir, cuando yo empecé a explicar, eso es lo que estamos haciendo acá, aprender haciendo. Entonces usted le ve la lógica, le ve la utilidad cuando ya lo lleva a la práctica. Este tema también tiene que ver con los escritos que ustedes van a hacer, los del curso y los futuros. Ahora, en el curso, cuando hagamos el texto final, trabajo final, ahí se va reflejado todo. Cómo utilizan conectores, cómo construyen frases, cómo argumentan bien, es decir, cómo aplican la inferencia, cómo aplican deícticos. Entonces, espero pues que lo disfruten, lo apliquen, lo hagan. Bien. ¿Dudas? ¿Comentarios? Bueno. Entonces, tenemos aquí también, voy a volverme a pasar al blog de clase, y hay un tema que yo mencioné allí que se llama asuntos y cuestiones de la comunicación. Entonces, los quiero motivar para que, por favor, exploren unos videos, perdón, que aquí me equivoqué al compartir, unos videos que hay en el blog, y están también en el Dropbox, ¿cierto? Vamos a mirar acá, ¿sí? Tenemos el blog en pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, en la misma parte donde estaban los temas de que las lecturas que preparamos para el día de hoy, las cuales hablamos y con las que vamos a tener oportunidad de hacer ese comentario, quienes participaron y quienes no participaron el día de hoy, quienes no pudieron estar en la clase y están viendo este video. Entonces, vamos a hacer lo que llama una pausa para la reflexión. Entonces, dice, en la cotidianidad, en la vida familiar, dentro del desempeño laboral o en el ejercicio profesional, vivimos diferentes momentos que implican comunicación. Mira con detenimiento los videos, asuntos y cuestiones, textualiza y aplica una situación real de tu entorno próximo. ¿Qué pretendo con esto, con la presentación de la comunicación en el desarrollo? Plantear asuntos, escenarios de la comunicación en las organizaciones para que eso sea insumo del texto parcial que ustedes próximamente van a hacer. Y ese es el tema que van a plantear de comunicación y administración. Entonces, aquí tenemos unos, miren Sebastián que me decía, dígame dónde está. Entonces, unidad 2, conceptos del lenguaje, aquí está una pausa para la reflexión y cuando dice asuntos y cuestiones, yo puedo darle doble clic acá, lo estamos observando. ¿Sí? Sí, profe. O le puedo dar doble clic acá, en cualquiera de los dos me abre. Entonces vamos a abrir acá los videos. Entonces son unos videos, todos duran media hora, mírenlos acá. Entonces miren, voy a ampliarlos en este momento. ¿Se está viendo el...? ¿Sí se ve? Sí, profe. Y se escucha. En este caso en la clase. Miren, entonces tenemos unos videos, miren. Una escena. Vamos a mirar este primero. Por estas cositas. Vamos a mirar este primero. Los jugadores del Deportivo tan solo tuvieron... Ay, no me cogió la tarde. Óyeme, tesoro, mira, ahorita va a venir una señora por estas cositas, ¿listo? Mira que hay unos individuales, ella me había pedido otro color, pero ese color yo estoy segura que a ella le va a gustar. Ella es blanca, de pelo negro cortico. Tú sí me estás poniendo atención, mi amor. Ay, mira, yo con este asunto, bueno, si ella de pronto te va a pagar, dile que no, que tranquila, que después arreglamos, que no se preocupe, ya después hablo con ella, listo. Chao, mi amor. Ay, chao. Esta mañana jugadores y copas llegaron al estadio de Riazor a mostrar la evidencia que conseguida. No es una copa más, es la copa del centenario del Real Madrid. Buenas, doña. Ah, ya no se encuentra, pero le dejo estas cosas. Pero... No, vea, que los individuales no los había del color que le había dicho, pero que estos me dijo que seguro le iban a gustar. No, dinero, que no. Después arregla con ella, hasta luego. Una señora blanca de pelo negro. Uy.
juicioso, Mario. Bien. Podemos ver entonces allí un videoclip, ¿sí? Como ese, hay otros videoclips, ¿sí? Otras escenas, otras 9 escenas que tienen que ver con la comunicación cotidiana, comunicación en las empresas. Apreciación sobre lo que vimos. Santiago o Valeria, compártanos qué vieron, qué impresión les causó el videoclip que vimos. Valeria, por ejemplo. Escuchamos, Valeria. Sara, si quiere opinar, puede colocarlo en el chat. Pero de pronto lo que es, pues según el primer videoclip que vimos ahí, es como esas situaciones que suelen ser tan comunes que normalmente, digamos, como por falta de atención, de entender al otro y, digamos, no detenerse uno a escuchar lo que el otro le quiere decir. Y no solo en situaciones como esas, sino muchas veces, digamos, puede ser acá en clase, la propia clase, el profesor de una indicación y uno diga como, bueno, listo, hágale. Pero después va uno a hacerlo y como, uy, ¿cómo así? Y entonces esto que, como por esa falta de prestar atención, como esas situaciones que se dan. Bien. 2 asuntos. No es que sean comunes o normales las situaciones. Yo siempre insisto, son frecuentes. ¿Cierto? Entonces me parece que es frecuente que eso ocurra, más no es común ni normal. Segundo asunto, se consolida más el tema de por qué perceptor y no receptor. ¿Cierto? Y el otro asunto es que aplica para la vida laboral, para la vida personal. Y eso tiene que ver, Sebastián no lo definió, pero lo empezó como a decir, es escuchar. Entonces puede que aquí yo llame y diga Julanito, y está ahí, yo lo veo ahí el nombre y veo la bolita con la inicial pero sí está. No, sí, que estoy aquí, pero tiene los ojos abiertos, pero está casi dormido. O yo les he dicho mucho, y yo en eso no me meto, pero pues es muy evidente a veces, ¿no? Cuando uno pregunta, entonces la persona se conectó a la clase, conectó su equipo a la clase, cerró micrófono, cerró cámara, y estás ahí, pues para efectos de la grabación. Pero resulta que en clases como esta, la de lectoescritura, es tipo taller, interesa la participación, interesa la socialización. Entonces, está conectado tu equipo, pero no estás conectado. Es más, lo que decía Sebastián, puede que estés oyendo lo que está pasando en la clase, pero no estás escuchando. Entonces, esa primera nos lleva a eso. Eso pasa con los administradores. Nos oyen, pero no nos escuchan. Es la suficiente atención. ¿A qué bien vengo con esto? Hay varias escenas que ustedes van a reflexionar a partir de ellas. Entonces los invito a que como tarea también vean esos videos, una reflexión. Repito, esos son puntos de partida para ustedes formular temas de comunicación relacionados con la administración. Ya tiene punto de partida que la presentación que hice, ¿cierto? Un insumo. Yo los invito a que por favor vean los videos, es un material que está a disposición de ustedes. Sara dice que es importante escuchar y presentar atención, presentar atención a quien nos habla para que haya una buena difusión, la información, las dos partes, emisor y perceptor. Dice perceptor aquí, te lo corrigió él, pero es perceptor, ¿cierto? Deben estar en la misma sintonía. Gracias, Sara, que ya estás pues manejando, no como ahorita se te fue la palabra receptor, ya estás manejando perceptor, ¿sí? Perceptor. El corrector del texto te puso preceptor, o sea, antes de él, que estuvo antes del otro. Es perceptor, pero eso es del corrector, el corrector pues del computador. El tuyo que ahorita te lo corregí es perceptor en lugar de receptor. Muy bien. Entonces, por favor, miren los videos. Es una invitación que hago, repito. Está acá, dice una pausa para reflexión. Acá están los videos. Como ese que les puse de ejemplo y que sirvió aquí como de pausa activa, hay varios allí
lo pueden mirar. Es un material que brinda el curso también que estoy poniendo a disposición de ustedes. Voy a volver acá para ir cerrando la clase a las tareas que nos quedan el día de hoy, ¿cierto? Entonces, ¿en qué estamos? Entonces, aplicación activa 4, lecturas, las lecturas. Entonces dijimos, vamos a dar una segunda, pues vamos a tener un complemento de la actividad. Esto para que quienes no hicieron hoy participación, pues no queden en blanco del todo. Y para quienes participaron hoy, fortalezcan mucho esa nota. Pues quiero ser claro, la tarea era para hoy, hay una valoración, pues hay esa oportunidad de que usted no pase en blanco y haga el comentario en el blog. No la leyó para hoy, escuchó, por favor, léalas, ¿sí? Por favor, haga un comentario que sea suyo, ¿cierto? No comentarios genéricos, ni comentarios, pues, por cumplir, porque eso generalmente va a dar una valoración no muy satisfactoria, ¿sí? Por favor, hágalo. Es la forma que yo tengo de motivarlos. Bueno, no lo hizo para hoy. Por favor, mire lo importante que es hacerlo, mire cómo socializamos, entonces lo hace. Eso está claro. Entonces, Sebastián, ahorita que dijimos que no teníamos la fecha, pongámoslo hasta el 19 de marzo, ¿cierto? Entonces, tenemos hoy es 16, 17, 18 y 19, los 3 días que siempre aplicamos para una actividad cuando socializamos o ponemos en clase. ¿Es claro, Sebastián y compañeros? Ya nos queda claro. El comentario en el blog para quienes hicieron hoy la socialización y para quienes no, para todos, es hasta el próximo 19 de marzo. ¿Es claro? Creo que sí, ¿cierto? Es muy claro, está ahí copiado. Sí, muy bien. Bueno, ahora, talleres de gramática y ortografía. Entonces, los vamos a hacer para la clase del 23 de marzo. Entonces, tenemos hoy, de manera puntual, clara, 2 actividades, ¿cierto? Que nos quedan pendientes. La una son los talleres de gramática y ortografía, ¿sí? La una son los talleres de gramática y ortografía, conectores y deícticos, son 4 talleres, son múltiple escogencia, estudie, mire la clase, mire lo que dice cada taller, mire en el caso de conectores lo del documento del tema, y ahí tiene usted cómo realizarlo, ¿cierto? Y cómo sustentar, ¿sí? Haciendo que trabajó los temas de clase. Entonces, prepararlos como hemos hecho toda la acción, y en la clase del 23 de marzo, o sea, el próximo martes, los vamos a autoevaluar. Aplicación, hasta el próximo viernes la subimos al blog, el comentario de las lecturas. Creo que hubo comentarios de los compañeros, yo hice el paralelo, hablamos de ella, entonces no solamente tuvimos oportunidad de sustentar y de socializar después de 20 días de haberlo anunciado, y vamos a tener otra oportunidad más al hacer el comentario, ¿cierto? Recuerden las asesorías, ¿sí? Todos los miércoles. Las asesorías son para dudas puntuales, para orientar, no es para revisar trabajos, no es para repetir contenidos de clase. Con mucho gusto les explico una vez hayan visto el video, trabajos que tengan, pues podemos hablar de ellos, pero nunca pues para revisar, para decir, vea, dígame si está bien para saber si lo presento, no, sino, venga, hablemos sobre lo que usted esté elaborando. De hecho, entonces, las asesorías se preparan, acá están las instrucciones, ¿sí? Que muchos me escriben al correo, muchos preguntan, acá está la instrucción, y mire que la estoy poniendo en pantalla, por favor. ¿Sí? Cada estudiante hace uso del espacio creado en WhatsApp para el grupo de clase. Debe solicitar el turno a través de ese grupo de espacio WhatsApp, que todos se enteren que usted pidió el turno, hasta el martes, o sea, hasta todos los martes, en este caso para ustedes hasta hoy, hasta las 23:59. ¿Qué me permite eso? Programar las asesorías del día siguiente. ¿Y qué pasa? Yo no le tengo que avisar a usted, no le tengo que escribir, ¿no? Usted sabe ya que como es a través del Meet, usted simplemente le llega la invitación. ¿Le llega entre las 6 y las 7? Sí. Sí. Generalmente lo hago ya al finalizar, entre las 5 y las 7 de la noche y las 6:30, para que usted la pueda ver, ¿cierto? A partir de las 6 le llega, usted mira, simplemente. No es pública la invitación, el enlace no es para todos, se le invita como una clase. Muy bien. Actividades. Miren, ahí las tiene full pantalla. Tomen la foto, téngala en cuenta. Yo, sin embargo, mando la presentación. En fin. Muy bien. Voy a dejar pantalla. Estefanía dice que... por aquí no entiendo lo que dice Estefanía, lo voy a leer de todas formas. Sé que ya está muy tarde, pero me parecía redundante y sé que es un error no dar la opinión. Bueno, no está como justificando el no haber participado. Ya ustedes saben, Estefanía y compañeros, hay que participar. Yo no les estoy pidiendo que se tengan nada de memoria,
no estoy con trabajos sorpresas, no hago quizzes, cosas de esas, pues no. Motívese a hacer las cosas y parte también de este curso y el eje de comunicación que está con habilidades es que usted se exprese, ¿cierto? ¿Qué pienso particularmente? No es redundante porque hay puntos de vista. Si ustedes se dan cuenta, las personas que intervinieron dieron su punto de vista, que es un mismo tema, sí. Entonces, por favor, preparen los temas, preparen la sustentación y sobre todo hagan su trabajo a conciencia, ¿sí? Que esa conciencia para lo que le sirva a usted, ¿cierto? No es redundante desde que haya un punto de vista, ¿sí? Quienes no hicieron la presentación el día de hoy tienen una oportunidad, pues que esa nota no les quede en blanco, ¿sí? Van a tener la mitad, pues digamos, de la nota con ese comentario, a salvar pues un poquito. Y quienes hicieron complementan su nota, fortaleza. Muy bien, gracias Estefanía de todas maneras por el comentario. Si hay alguna duda o algo que ampliar de manera particular en la asesoría o yo ahorita me quedo, ¿cierto? Es un tema personal. Muy bien, comentarios de la clase de hoy. ¿Qué nos llevamos de la clase de hoy? Estefanía o Sara pueden copiar esa parte, ese aporte también cuenta dentro de la socialización del curso, en el chat, que veo que no tiene micrófono, pero uno de ustedes, por favor, como siempre hacemos, ¿qué nos llevamos del curso del día de hoy? Comentarios, no solamente el resumen temático, sino que se lleva para su equipaje. ¿Cómo entró a las 6 de la mañana y cómo sale en este momento? Adelante. ¿Quién quiere compartirnos el cierre? ¿Quién quiere despedir la clase? Siempre lo hacemos de manera voluntaria. ¿Qué nos llevamos de la clase del día de hoy? Aprendizajes, entramos, salimos como entramos, no hay ningún mensaje. ¿Qué pasó ahora para todos? Profe, por ejemplo, yo, digamos, los aprendizajes, pues, que más importantes que, por ejemplo, entre los estilos narrativo e informativo, cada uno tiene sus ventajas y son muy útiles. Pero no todos pueden ser, digamos, acertados dependiendo del contexto en el que esté. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, o sea, el estilo narrativo está muy bien, pero muchas veces, digamos que es como el arte. Hay gente que le gusta y se detiene a mirarlo y dice, esto es una obra de arte, pero otras personas que dicen como, hombre, no, venga, vaya puntual a lo que yo quiero saber, que es, por ejemplo, la noticia. Muy bien. Es decir, de acuerdo con no solamente con el contexto, sino el perceptor, el foco hacia donde voy. ¿Alguien más? ¿Qué nos llevamos de la clase de hoy? Aprendizajes. ¿Qué me gustó de la clase? ¿Qué no me gustó de la clase? ¿Qué aspectos para mejorar ahí en la clase? ¿Hay más opiniones? Bueno, yo siempre los motivo a ustedes a que opinen, a que hagan su aporte. Nunca ninguno de sus aportes será o irrelevante o redundante. Todos los aportes y todos los puntos de vista son valiosos. Yo les deseo un resto de día bien agradable. Nos vemos en 8 días. Por favor, revisen las actividades, revisen las actividades, los videos de clase, en fin, todo para que todo marche bien y podamos cumplir con la propuesta, cómo se compone la propuesta, cómo se compone el taller, el curso tipo taller. Bueno, les agradezco mucho, nos vemos, voy a dejar de grabar en este momento.